¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Se debe publicar? ¿Va a pasar primero al Senado? ¿El Senado le avisa al presidente? ¿El presidente lo publica en el diario oficial? ¿Nos puedes ir contando poquito a poquito, paso a paso, cuáles son el camino que va a recorrer esta reforma? Claro que sí. Antes de continuar con esto, me gustaría aclarar algo que he estado viendo en redes sociales, que varios opositores dicen que aprobaron los congresos estatales la reforma de forma express, algo que pues a mí me parece una completa mentira, porque es una reforma que el presidente presentó desde febrero. Aproximadamente son 7 meses por los cuales los congresos de los estados tuvieron la posibilidad de estudiar, de ver, y pues ahora sí que fueron los 7 meses que estuvieron ellos estudiando, analizando, y que pues estuvieron aprobando en las horas recientes, ¿no? Ahora, ya que se cumplió con el requisito constitucional que eran los 17 congresos, de acuerdo a lo que mandata la ley es el Congreso de la Unión tendrá que mandarle esta reforma al presidente para que el presidente pues pueda publicarla en el diario oficial de la Federación. En la conferencia matutina el presidente comentó que esta va a ser publicada el día domingo, el día 15, para que entre en vigor el 16 de septiembre. Y a partir de que entre en vigor, yo creo que es la parte, entre comillas, compleja, porque son muchos términos, son muchos días, son muchos plazos que tiene por un lado el INE y por otro lado el Senado, ¿no? Por ejemplo, una vez de que se publica, el Consejo General del INE tiene 7 días para sesionar. ¿Qué quiere decir esto? Que el INE tendrá que, en esa sesión, acordar cuáles van a ser los lineamientos, los plazos, los mecanismos que se van a tener que llevar a cabo durante el proceso, porque tomemos en cuenta que ya para ese entonces ya habrá iniciado el proceso extraordinario de elección 2024-2025 para la elección de los jueces, magistrados y ministros. Y de aquí es donde se va a empezar a desbordar todo el trabajo que tiene que ver, por una parte en el INE y por otra parte la parte del Senado, ¿no? Por ejemplo, en la parte del Senado, el Senado tendrá 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto para emitir la convocatoria para los candidatos que se van a presentar en la elección del próximo año. ¿Qué quiere decir esto? Que el Senado tendrá que trabajar en una convocatoria para que las personas que quieran ser jueces, magistrados o ministros, pues primero puedan ver cuáles son los criterios que, si bien ya van a venir en la Constitución, también recordemos que van a haber comités de evaluación. Estos comités de evaluación, que van a estar tanto en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, van a ser los encargados pues de realizar un filtro. Por decirlo, se inscriben 1000 personas y lo que hace este comité es filtrar de que las personas que se inscribieron cumplan con los criterios de elegibilidad y con los requisitos pues, legales y constitucionales, ¿no? Posteriormente a esto, se tienen 90 días de la entrada en vigor para que el Congreso de la Unión empiece a realizar, pues sí, las modificaciones a las leyes generales y los reglamentos. ¿Qué quiere decir esto? De que una vez de que se lleva a cabo la reforma constitucional, pues se necesitan modificar las leyes generales, ¿no? Tanto o crear leyes secundarias. Sí, modificar o crear las leyes secundarias, es decir, cómo se va a llevar a cabo el planteamiento y cuáles van a ser las reglas del juego que se van a quedar de forma permanente, por llamarlo así, hasta que haya una reforma legal. El INE también tendrá que llevar a cabo sus propios lineamientos, y en lo que se cumplen estos 90 días, lo que se va a hacer es se van a tener que utilizar leyes que se utilizan en la actualidad de forma supletoria. Esto con la intención de que no haya un estado pues sí, que no haya incertidumbre jurídica, por decirlo así. Todo esto para que el próximo primer domingo de junio del 2025 podamos ir a las urnas a elegir a jueces, magistrados y ministros. Esa es la idea. La idea es de que, y no solamente la idea, sino así lo menciona en la parte transitoria del decreto, que el primer domingo del 2025 se va a llevar a cabo la jornada electoral, y creo que es importante hacer mención de lo siguiente. Vamos a votar por los jueces, por los ministros, los magistrados y los jueces de distrito y los magistrados unitarios de circuito, así como los magistrados de los tribunales electorales, como los magistrados de las salas regionales, pero el decreto señala que en el caso de jueces y magistrados de circuito, la manera en la que se va a llevar a cabo la votación va a ser de forma progresiva, es decir, la mitad de magistrados de circuito y de jueces de distrito se van a llevar a cabo en el proceso electoral del 2025, y el otro proceso, es decir, los jueces y magistrados restantes, la otra mitad, se va a llevar hasta el 2027.
Oye, otra cosa que está circulando mucho en redes sociales es esta conversación que dice que todavía hay recursos legales que podría utilizar el Poder Judicial o la Suprema Corte de Justicia para echar atrás esta reforma al Poder Judicial. ¿Es posible? ¿Existen estos recursos legales o ya sería una maniobra extrajudicial, ya sería una gandalla de la Suprema Corte tratar de tumbar un proceso que se hizo bien hasta donde entendemos? Pues la Suprema Corte, así como diferentes actores que se sientan afectados, podrán promover controversias, acciones o amparos, pero de entrada pues ya es improcedente, ¿no? Sería muy temerario que un juzgado, incluso que la misma Corte admitiera algún recurso, porque estamos hablando de una reforma a la Constitución, y la Constitución y así como la Ley de Amparo son muy claros que no admiten recurso a reformas o en adiciones o reformas a la Constitución. Pues yo creo que lo único que sería exhibirse todavía más. Por un lado que desconocen la ley y por otro lado que el objetivo no es tirarla, sino simplemente hacer un golpeteo político. O en este proceso de crear las nuevas leyes, las leyes secundarias o modificar leyes existentes, podrían estar ahí interfiriendo, metiendo la pata para que no avance tan rápido la aplicación ya de esta reforma. En el caso de las leyes secundarias sí podrían proceder los juicios de amparo, pero lo que tendría que pasar es de que primero se lleve a cabo la reforma a la ley que se va a modificar, y una vez de que se publique la modificación a la ley, se puede impugnar, porque ahí sí la ley de amparo sí admite pues ampararse, pues, o en su caso que se prueban las acciones o las controversias, pero tendría que ser hasta las leyes secundarias, hasta las leyes reglamentarias, incluso hasta la misma convocatoria podrían impugnar. Y porque lo que hemos visto desde el inicio de esta legislatura es que el proceso fue correcto, o sea, el proceso legislativo fue correcto, contrario a lo como habían tumbado, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, otras reformas a la Constitución, alegando que había habido un mal ejercicio legislativo. Este ejercicio legislativo, lo que vimos tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores o en sus sedes alternas, fue un proceso correcto, se llevó de la mejor manera. Así es, incluso cuando se sesionó en la Cámara de Diputados, bueno, en la sede alterna, varios decían que se estaba viciando el proceso, pero el reglamento de la Cámara de Diputados permite que los diputados, cuando haya una circunstancia ajena a ellos, puedan sesionar en sedes alternas, y es algo que está completamente contemplado, es algo que es legal. En el Senado pasó algo similar, se empezó la sesión en el Senado y después por lo que ocurrió en el Senado tuvieron que cambiar de sede. Es algo que se da con mucha normalidad, y eso no le quita legalidad ni legitimidad al proceso legislativo, y lo mismo se ha replicado en los estados, se ha cumplido con los requisitos legales, ¿no? Muy bien, Rash, ¿qué más nos falta de este camino de la reforma? Yo creo que se viene una parte compleja, porque el mismo decreto dice que a partir de que se publicó el decreto, se tienen 80 días para que los congresos estatales modifiquen las constituciones de los estados, es decir, se tendrá que llevar a cabo una serie de reformas a las reformas constitucionales para que sus poderes judiciales de los estados se adecuen a la Constitución, ¿no? La Constitución, si bien es una norma fundante, también es una plataforma mínima normativamente, a la cual por lo menos los estados se tendrán que apegar, y ellos podrán ahora sí que podrán otorgar derechos, pero nunca ir en contra de la Constitución. Están obligados a reformar sus constituciones, ahí sí no hay de que yo soy de oposición, el Congreso tiene mayoría de oposición y no voy a pasar esa reforma a mi Constitución. No, es una obligación que tienen los estados, porque así lo señala el dictamen. Se dice claramente que se tiene 180 días, que es más o menos unos 5 meses. Incluso ya por ahí el gobierno de la Ciudad de México ya empezó a trabajar con un proyecto de reforma al Poder Judicial, y esto se va a seguir replicando en los estados. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.